Buenas, ¿cómo andan, gente? Otra vez por acá, Fran y Joa de Con Pasaporte. Somos argentinos, vivimos en Italia hace ya un añito y 10 meses, pero en este momento nos encontramos viviendo en la región del Trentino. Y en el día de hoy vamos a visitar un lugar espectacular de la región, la capital de la región. Así es, nos vamos a ir a visitar la ciudad de Trento, ciudad particular si las hay, es una ciudad con mucha historia, tiene mucho para hacer tanto en la estación invernal como en la estación de verano, así que vamos a ir a visitarla en este contexto. Nos encontramos ahora, digamos, en invierno, así que vamos a ir a ver qué podemos hacer. Sí, 3 de febrero de 2025, vamos a ver cómo nos encontramos a Trento hoy. Luego fornire. Fosse pieno, Sì, ma oggi saresti fermato per niente, insomma. Con el solcito en la cara arrancamos ruta después de haber ya cargado nafta ahí en nuestro pueblito. Bueno, cargamos por 60 euros unos 32 litros y medio. Nuestro tanque es chiquitito, tiene unos 35 litros. Y vamos a hacer por primera vez la cuenta de cuántos kilómetros hacemos con un tanque, ¿no? Así que después lo vamos a estar compartiendo en un próximo video. Es una idea que nos dio un suscriptor del canal, así que lo vamos a estar compartiendo. Arrancamos con 92.872 kilómetros, así que ya lo vamos a compartir en un próximo video. Así es. Bueno, gente, estamos oficialmente en Trento. Ahora vamos a hacer una caminata por la costanera que bordea acá el río Adagio, que es el segundo río más largo de Italia, como dato. Bueno, queríamos compartir con ustedes que elegimos venir a hacer un vlog en Trento porque fue elegida como la segunda ciudad con mayor calidad de vida en Italia. Fue elegida por la revista Il Sole 24 Ore, que hacen desde 1990 este ranking anualmente. Y en 2024 Trento quedó en segundo lugar. Y nosotros nos preguntábamos, bueno, pero ¿por qué quedó en segundo lugar? ¿Qué hace que Trento sea la segunda ciudad con mayor calidad de vida de Italia? Y bueno, es por eso que dijimos, vamos a curiosear cómo es que vive la gente local, cómo es el estilo de vida acá. Por lo que ya vemos y lo que ya sabemos, está muy en contacto con la naturaleza. Estamos muy cerca de las Dolomitas. De hecho, nosotros vivimos en un pueblito en el Parque Nacional Adamero di Brenta y tenemos 50 minutos en auto. Y después, bueno, ¿qué más decir? No hay mucho para aportar. Miren el paisajazo con el que viven los habitantes de esta ciudad a diario. Mencionar que esta revista tiene en cuenta ciertas categorías, ¿no?, a la hora de hacer este ranking, que son educación, economía, salud, seguridad, trabajo. Y en base a eso, digamos, es que se define luego cuáles van a ser estas ciudades que quedan en los primeros puestos. Muy importante también, dentro de los primeros 10 puestos se encuentran solo ciudades del norte de Italia. El sur no aparece sino hasta los últimos, digamos, puestos. Y también quería mencionar, por ejemplo, Roma aparece en el puesto número 59 en el año 2024. Son cositas que nos llamaron la atención y que dijimos, wow, vayamos a ver cómo vemos reflejado eso nosotros en Trento. Bueno, ahí vemos cómo se va este Flixbus, porque esta capital tiene muy buena conexión con colectivos, buses, ómnibus, como le llamen. De larga distancia, obviamente, ¿no? Exacto, nos conectan con un montón de ciudades vecinas de la región, ¿no? Bueno, estamos caminando por la costanera. Tenemos acá a nuestra izquierda el río Adagio, que, dato, tiene 409 kilómetros de largo, es un montón, y desemboca en el mar Adriático. Bueno, estamos caminando hacia el casco histórico, hacia el centro de acá de Trento, ciudad que cuenta con un poquito menos de unos 120.000 habitantes, ciudad bastante grande y muy hermosa. Y dato particular es que Trento perteneció hasta 1919 al Imperio Austrohúngaro. Es por eso que vamos a ver también en sus construcciones esta mezcla entre lo italiano y lo germánico. Trento es destacado por su cultura e historia. Tiene un centro histórico increíble con monumentos medievales, castillos y esta fuerte influencia austrohúngara. Además, se organizan eventos culturales, festivales y exposiciones durante todo el año.
Bueno, acá vamos caminando por las calles y queríamos comprobar, acercándonos al centro histórico, digamos, qué nivel de limpieza maneja la ciudad. Y sí, es muy limpia, pero también es verdad que se encuentran sus colillas de pucho tiradas, de cigarrillo, tiradas por la calle también, por las veredas. En estas pocas cuadras que vamos caminando de Trento hemos ya visto que hay bastantes personas de otros países, digamos, hay muchos inmigrantes, sobre todo personas de Asia, hemos visto también personas de África. Así que bueno, nada, es bastante multicultural, podríamos decir. Bueno, acá a muy poquitos pasitos de donde estábamos encontramos la Basílica de Santa María Maggiore. Es muy famosa acá en la zona. Esto me hace acordar mucho a mis épocas universitarias cuando estudiaba la Reforma, la Contrarreforma, porque Trento justamente es la sede del Concilio di Trento, básicamente. Como respuesta a la Reforma, se arma la Contrarreforma, se firma el Concilio di Trento. Y bueno, esta iglesia, justamente esta basílica, en verdad, es uno de los lugares donde se han reunido, donde han ocurrido una de todas estas reuniones. Y donde se celebró. Sí. Bueno, lo que sí pudimos notar es que es una ciudad bastante prolija. Bastante prolija. Bueno, y acá estamos entrando a lo que es la Plaza del Duomo di Trento. Hermoso lugar. La Fontana di Neptuno en el medio. Wow. Y miren, ahí esas dos construcciones, esos dos edificios son muy famosos. Tienen frescos en su fachada. Y ahora vamos a ir a verlos más de cerca. Bueno, por acá tenemos el museo, que forma parte de lo que es la Catedral de San Vigilio. Y acá tenemos la catedral, que es católica romana y tiene un estilo románico lombardo. Preciosa, la verdad. Bueno, y acá caminando por la Piazza del Duomo, gente. Así es. Gente. Nosotros ya estuvimos en ciudades grandes como lo son Roma, lo es Florencia, en lugares bastante importantes y cada uno tiene, lo loco es que tiene su particularidad, ¿no? Vimos este cartel y dijimos, vamos a ver qué tal, porque se está acercando la hora del mediodía y tenemos que comer. Lo que es la arquitectura de acá es increíble, miren por dónde estamos pasando. Sí, sí es verdad que es una ciudad muy prolija. Se ve un lugar medio típico, es muy lindo. Ah, ¿qué? 40 metros de la plaza. Ah, sí. Igual, para nosotros el cartel que vimos es de sí. esto. Bueno, la vida acá en Trento es bastante movida. Por suerte estamos fuera de temporada y no se ve esa masividad, lo decimos siempre que... En verano debe ser. Que seguramente se ve acá en fechas particulares, pero aprovechamos esto para poder recorrer un poquito y mostrarles cómo se vive acá. Ahora miren qué maravilla estas construcciones, pero sobre todo cómo están de lindas, muy bien mantenidas, muy decoradas, bonitas. Por ahí encontramos que la ciudad obviamente no es perfecta, tiene sus cositas, pero en sí, en lo general, en el macro, es bastante prolija. Lo podemos ver también en sus medios de transportes, en la gente que vive acá, en los espacios comunes y demás. Y como también pensando en que esto es una ciudad, la gente no está corriendo, bueno, porque por ahí, bueno, nosotros, si pensamos en ciudad, lo más cercano a nosotros siempre fue Capital Federal, que no podemos comparar porque hay mucha más gente, es otro estilo de vida. Pero es una ciudad donde se puede vivir tranquilo, esta justamente, ¿no? O sea, no es como para hacer una comparación, sí, pero sí para decir, wow, es una ciudad donde hay mucho trabajo, que es segura, que es limpia, que tiene una de las mejores universidades del país, que es la mejor ciudad en cuanto a innovación tecnológica de acá, de Italia, y que sin embargo uno ve que la gente anda caminando a un paso tranquilo. Y es una ciudad, pero no deja de ser una ciudad con su encanto, ¿no? Entonces, miren, acá las casas de ropa están metidas en estos edificios, muy prolijitos, muy presentados, preciosos. Nos estamos metiendo en la parte más comercial de Trento. Bueno, y obviamente vamos a encontrar también a gente pidiendo, por eso decimos, no es perfecto. En todos lados nos encontramos con estas cosas, es bueno como tenerlo en cuenta también, ¿no? Sí, hacer como una visión general, ¿no? Todo de todo lo que estamos encontrando. Nosotros somos observadores, no estamos criticando, pero igual, aunque hiciéramos una crítica, sería más positiva.
argentinos, latinos que vivan en Trento, repórtense en comentarios y nos cuentan qué onda acá en la comunidad latina, qué les parece a ustedes vivir, porque bueno, nosotros estamos aportando como una mirada más de alguien extranjero, ¿no? No vivimos en este lugar, pero es interesante leer acá qué opina alguien que habita esta ciudad. Bueno, todo esto nosotros estamos mostrando todo lo que es el casco histórico, que son todas estas construcciones que ustedes están viendo. Hay más cosas para hacer en las afueras. Y queremos nosotros también visitar Trento, pero no solo el centro, sino un poco la periferia o la periferia. Ya el acento a veces no sé dónde ponerlo. Y bueno, ver, ¿no? Porque funciona, es parte también de la ¿Cómo ciudad. es la vida ahí? ¿Eh? ¿Cómo es la vida ahí? ¿Cómo es la vida en la periferia? Bueno, no puede faltar una fuente ahí. Y nos estamos acercando a un mercadito. Vamos a ver qué se ofrece en el mercadito local. Y podríamos comer acá tal vez, vamos a ver. Bueno, mira, embutidos, quesos, Como un mercado local. carne también. Allá tenemos las verduras, panadería, pescadería. Exacto. Acá es donde está la verdadera fruta fresca. Bueno, esta panificadora, Sosi, hay varias distribuidas por la ciudad. Tendremos que probarla más tarde, ahora es horario de comida. Con así el que mate. tal vez para más tarde la dejamos ahí. Bueno, yo quería venir acá al Palacio Rocabruna, pero está cerrado. Vino, Cultura y Territorio. Abre de miércoles a sábado, hoy es martes. Igual abre por la tarde, de 5:30 a 21:30. Así que si andan por acá, se pegan una vueltita y lo prueban por nosotros. Bueno, acá llegamos a los confines de lo que es el centro histórico de Trento, porque está delimitada por esta muralla, que es esta. Y bueno, y acá nos da acceso a lo que sería nuevamente la ciudad. Bueno, acá tenemos uno de los cafecitos más icónicos del centro de Trento. Muy bonito. Y acá a nuestra izquierda es donde se hace el mercado navideño. Que bueno, ahora no Sí. está más, estamos en febrero, pero hemos venido. Hermoso mercado navideño, muy bonito, muy grande y muy variado. Como estamos buscando como un lugar para comer, todavía como no nos convence nada. Y acá encontramos como una antica salumería, que seguramente hagan unos buenos sándwiches, ¿no? ¿Qué decís? Y bueno, vamos a ver. Qué O sea, es rico. un paraíso. Hacen un sándwich de 3 pisos. Está Muy buenísimo. tentador, ¿eh? Ah, è proprio di qua? È proprio di qua, di questa salumeria, il panino? Sì. Ah, ok, facciamo la prova, dai. Bueno, al final nos compramos unos sándwiches ahí Chiquito, ¿eh? en esa salumería. Así que vamos a probar. El mío es sorpresa, me lo pedí sorpresa, que es un sándwich que hacen ahí, que ya veo que tiene cosas raras, no sé qué Vamos son. a ver qué es. Así que vamos a probar. ¿El tuyo cómo está? Es como la especialidad del lugar, bueno, en realidad no sé si la especialidad, pero este es normal, salami queso. Ahora vamos a probarlo. Pero tiene 3 pisos. Tiene 3 pisos, miren. Primera capa, segunda capa, tercera ¿Y capa. cuánto nos costó? 180 en total los dos, pero vamos a ver qué tiene el tuyo, digamos, que es como el que más intriga nos da. Wow, me parece que tiene algo de tortella y patata, algo. Uy, tiene, gordo, tiene de todo, ya me veo que me voy a comer yo este. No, ese es mío. Ah, bueno, si te gusta, sí. Como picles, aceitunas. Para mí que tiene un poco de tortella y patata, que es muy típico de acá de la región, lo hemos probado muy bueno. Así que bueno, a ver, ¿qué nos dice el primer mordisco? Uy, está re húmedo. No, Sí, tiene está su aceitecita, digamos. ¿Está bueno? Bueno. Estamos en la Universidad de Trento y se ve que viene mucho en bici. Y ahí no sé si se ve, pero de ahí en adelante es larguísimo y está lleno de escritorios. Porque acabamos de caminar por acá al costado y se ven. Y están ahí estudiando. Bueno, acá sobre esta cuadra que estuvimos caminando, que sería como la costanera que da al río, están todas, pero todas las agencias de trabajo. Vamos a encontrar esta que está acá, después está Randstad, no sé, hay varias. Acá en lo que es la vidriera van a encontrar que operario, impiegato, operario metalmecánico, no sé, saldatore junior, técnico de laboratorio. Acá tenemos esta MAU, que es una.
Mirá, magazzinieri, operatores de la registrazione. O sea, el que viene a buscar laburo en Trentino, si camina por esta, se va a encontrar con todas las agencias. Esa era Group. Por acá, para tener una referencia del valor de una vivienda. A ver, 120.000. Obviamente encontramos de todos los precios, ¿no? 115. 250, 370. Tremendo. 79, ojo. Ojo con esa. Bueno, para dar una referencia de los precios de una sola inmobiliaria, estamos hablando, ¿no?, de la cantidad que debe haber acá en Trento. Pero bueno, algo es algo. Para darnos una idea, acá, Postoleto, o sea, una 250, una cama en una habitación. Estanza singola con baño privado, o sea, una habitación con baño privado, 617. Estanza singola para estudiantes, 300. Mono local, acá ya tenemos un mono ambiente, 560. Y bueno, un negocio por 1000. Esto es alquiler. Nos encontramos en pleno centro y acá, adelante nuestro, el castillo del Buon Consiglio. Miren lo que es. Bueno, no sé si lo habremos nombrado ya, pero vimos muchísimo que funciona el transporte público, funciona súper bien, está todo muy bien conectado. Nosotros no lo estamos usando ahora en estos momentos porque tenemos el auto, pero miren, ahí va. Sí, yo sí lo he utilizado en el pasado, que vine ya varias veces a Trento, y la verdad es que sí, funciona muy bien y tienen muy buena frecuencia. No sé cómo es para salir de Trento, más allá de ir a nuestro pueblo, o sea, Tione, que es el que queda más cerca, que sale cada una hora, pero dentro de la ciudad funciona perfecto. Bueno, y acá al fondo tenemos el castillo del Buen Consiglio. Venimos acá para poder verlo desde acá afuera porque no entraba al caso en este video, pero la entrada más o menos cuesta unos 10 euros por persona. Recomiendan mucho ir a verlo. Nosotros seguramente lo haremos en uno de estos días que vengamos a recorrer los puntos históricos de este lugar y poder entrar y sumergirnos más en lo que es la cultura y la historia. Pero bueno, para que tengan el datito. Y como transporte, más allá de que ya nombramos los buses de larga distancia, Flixbus, Marino Bus, que entran a Trento y la conectan con otras ciudades, Trento también cuenta con trenes. Así que también podemos conectar Trento con otras ciudades vecinas. Y obviamente después, bueno, los colectivos locales. ¡Wow! Mirá qué inmenso que es. Bueno, acá también, como es una gran ciudad, se usa lo que son los servicios de globo o mensajería así en bicicleta. Que bueno, no es normal verlo en los pueblitos, pero sí en estas grandes ciudades, en estas metrópolis. Y qué linda que es. Miren qué bella que son las fachadas y la estructura de toda esta zona, ¿no? Bueno, otra vez vinimos de noche y esto estaba todo prendido, ¿no? Ahora, ¿qué hora tenemos? Las casi 2 de la tarde en un martes. Claro. Pero de noche estaba espectacular. Estaba todo iluminado, las ventanas se veían la luz de adentro y nada, como parecía de un cuentito. Y ahí vamos a salir ahora a un barcito muy hermoso, muy pintoresco de acá. Nos vamos a encontrar muchísimo con este símbolo del águila, acá por la zona de Trento, porque obviamente que es el animal que está representado en su bandera también. Bueno, acá venimos a chusmear un poquito los precios. Podemos conseguir ropita de invierno. Claro, ya están liquidando, ese es el tema. Claro, el camperón por 59, el pantalón por 24, suéteres por 29. Tenemos otro camperón por 59. Se ve muy linda calidad. Sí. Una nueva para Franco. Pues yo estoy siempre deportivo, ¿eh? Claro, él está todo vestido de Claro. montaña, él es un chico de montaña. Pues yo ahora, me mimetizo con el ambiente, digamos. ¿O no? Sos un chico de peludo. Sí. Estos precios, porque esto se ve de calidad. 29. Yo me está tratando de convencer ahí Sí. para que me compre. 59. 49 ese saco. O sea, si me pongo eso parezco Sherlock Holmes yo, no es que... Bueno, pero una camperita podemos ver. Bueno, venimos a chusmear un poquito los precios acá en el centro de Trento. La verdad que por lo poco que vimos no está tan alejado de lo que pagamos nosotros en cualquier super discount, ¿o no?
y esto es un Eurospar. El jugo de naranja está a 2,90. Y bueno, vamos a comprar cositas como básicas para ahora, agua, esto, y chusmear un poco los precios. Nos vamos a llevar una uvita por 2,79, 500 gramos. Bueno, tenemos yogur de la marca del supermercado, 76 centavos de euro. Estos que son alemanes, si no me equivoco, 60 centavos, 1,60 los grandes. Los precios diría bastante bien. Y acá tenemos los precios de algunos vinitos, 5,29, 6,19 y algunos más caros. Bueno, la pasta, supuestamente esta es una de las más buenas acá de Italia, el rumo también, 1,50, 1,50 de Checo, 1,38. La rófala también es muy buena, 1,29. Acabamos de salir del súper, compramos unas cositas para tomar ahora, quedamos sed. Para nosotros no nos pareció nada loco el tema de los precios, la realidad es que se asemeja mucho a lo que pagamos nosotros en donde vivimos, así que si bien hay cadenas más baratas y hay algunas más caras, esta era el Eurospar y la verdad que estuvo bastante bien. Así que para la gente que quiere venir acá y necesita esta info, la realidad es que los supermercados venden a precio. Y acá tenemos una idea de los precios. Nos cruzamos con varios carteles que están en diferentes idiomas, ya sea en alemán, en inglés, en italiano, pero porque acá existe mucho turismo de esos países. Se van a encontrar con gente de Alemania, con gente de Austria, con gente de Polonia, de Países Bajos. Esa es un poco la gente que se mueve en estas zonas cuando está en plena temporada, ¿no? Y después estamos los argentinos, Y después estamos, claro, sí, que no estamos haciendo turismo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando aparece ese cartel no podemos pasar con el auto, hay que dejarlo en las periferias porque obviamente está el centro histórico y no cualquiera puede entrar. Así que es muy importante reconocer ese cartel para no tener que comernos multa, pues estamos hablando de cientos de euros. Bueno, venimos a buscar el auto y queremos contarles que estamos en el Parcheggio Duomo 5 y nos pareció muy bueno que las primeras 2 horas de estacionamiento son gratis. Recién si vos pasás a una tercera hora se te cobra, ahí sí te cobrarían hora por hora, 80 centavos la hora. Sí. Pero estuvimos menos de 2 horas nosotros y Sí. fue gratis. Así que sí, está bueno porque estás a nada de lo que es el centro histórico y bueno, podés recorrerlo 2 horitas y bueno, cualquier cosa después te cambias de parqueggio, pero con 2 Sí, horitas. nosotros porque justo nos vamos, se llama Parcheggio Duomo Número 5. 5. Eco y Chimuelo. Bueno, venimos a recorrer esta parte de la ciudad a la que ya hemos venido a comprar en el pasado. Estamos sobre la calle Brennero y a ver, atrás nuestro tenemos, además de unas montañas increíbles, un centro comercial, tenemos DM Drogery Market o el MD que es de electrodomésticos, tenemos por allá un Chisalfa, ropa deportiva, ropa casual, un OBS, después seguimos por este lado, tenemos acá otro centro comercial, lo que está atrás nuestro, con algunas oficinas arriba. Y después también hay casas de comida. Bueno, tenemos comida rápida, McDonald's, Burger King, tenemos casas de sushi, un poco de todo, supermercados, hipermercados. Así que acá es súper completo para venir a hacer shopping. Si eligen esta ciudad para vivir, esto además está muy cerca del centro. Sin ir más lejos, hicimos unos pocos metros. Tenemos un restaurante tipo chino por ahí. Acá tenemos una casa de electrodomésticos y no es la única de acá de esta calle. Está lleno. Más adelante tenemos el Hiperpoli, que es una cadena de acá de la región del Trentino, de supermercado. Bueno, a nuestra izquierda un Decathlon también. Y algo que no mencionamos, pero que acá también hay. Es bicisenda. Miren, y está bien señalizado esto en la ciudad, ¿eh? Siempre está pintadito el piso con la bici y bueno, la dirección. Yo Con su estaba dirección. caminando en No, contramano. estás en contramano. Claro, y además estamos caminando por la bicisenda, Claro. con lo cual estamos Está mal, muy porque mal. ahí se acabó la parte de los peatones, quedaba solo para la bici. Bueno, acá tenemos nuestro espacio peatonal. Bueno, y a la vez es muy loco que conviva esto, como una gran ciudad, un gran centro, una parte, digamos, industrial y también comercial, y detrás, naturaleza. Están las montañas ahí,
los campos, entre las casas. Y además la ubicación de Trento, ¿no? O sea, nosotros estamos muy cerca de Austria, a nuestra derecha, digamos, si miramos el mapa, para arriba, derecha Austria, izquierda Suiza, pero también tenemos Venecia abajo, relativamente cerca, aquí estamos a 2 horas de las ciudades de acá de Trento. Después si queremos salir al mar Tirreno tenemos, no sé, para el lado de Génova, está Livorno, que quiero decir, Verona. no es lejísimos, o sea, está muy bien ubicada. Sí. Sí, de Verona estamos a 1 hora. Sí, Trento nos parece una gran ciudad como para el que quiera venir a vivir. Nosotros, bueno, nos encontramos en un pueblito, como ustedes ya sabrán, pero al que le guste la ciudad, al que le guste el movimiento, al que le guste hacer cosas, Trento nos parece un buen punto de ubicación clave. Sí, hay castillos, ¿no? Bueno, siempre un montón de iglesias, bueno, centro comercial tenemos ciudad. también. Tenemos un montón de áreas verdes que, bueno, ahora vamos a ir a recorrer algunas para mostrarlas también. Es una ciudad muy completa y Sí. muy, como dijimos antes, tranquila. Eso es lo que más nos gusta acá, que es una ciudad en la que la gente vive a un ritmo relativamente tranquilo. Allora ragazzi, siamo nel parco di Melta. Venimos a despedir este video en un área verde, mientras tomamos unos verdes, unos matecitos. Miren, completísimo parque, cancha de fútbol, eso es 11, ¿no? Sí, vamos. Inmensa, enorme. Acá tenemos como estos jueguitos más de aventura. Para los chicos. Abajo tenemos unas hamaquitas, bancos por todos lados. Un parque súper limpio, el pasto muy prolijito, cortito. Tenemos por allá otro gimnasio que estuvimos ya caminando y viendo. Y un lago que también ahora les vamos a mostrar. La verdad que es una ciudad bastante completa, tiene de todo para el que quiera hacer de todo. En este caso a nosotros nos gusta mucho la naturaleza, si bien nos gusta la ciudad, pero nos parece como muy importante tener uno de estos lugares en donde poder caminar, venir a tomar unos mates. Lo habrán visto en otros videos donde estamos en casa, en el patio de casa, en el famoso patio de casa, que bueno, salimos un ratito a tomar unos mates, caminamos ahí junto a los laguitos. Nada, hay de todo, hay para hacer de todo, es una ciudad recontra completa. Yo que extraño el fútbol y veo esto acá ahora, la verdad es que me emociona, tengo una gana de entrar. 4, pásamela, 4. Así que nada, estamos recontra contentos de haber recorrido un poco lo que es esta hermosa ciudad. Sí, y comentar también que lo que estuvimos viendo, la gente nos pareció súper tranquila, muy cordial. Y incluso también como que estuvimos con los ojos entrenados de otra manera para este video y prestando atención, digamos, a otras cosas. La gente vestida muy tranqui, digamos, no es Milano esto. Y eso me gustó también, ¿no? Como que relajado, así, relajado. Me Sí. encantó. Y quiero decir también, obvio que están estos parques, este no es el único parque que tenemos acá cerca de la ciudad, pero más allá de estas áreas verdes, tenemos alrededor, estamos muy cerca de los Alpes, quiero decir, o sea, si alguien viene a vivir acá a Trento y quiere escapar un poquito a la naturaleza, a unos pocos minutos en auto e incluso en colectivo, tiene naturaleza asegurada. Bueno, por ahí tenemos como una especie de gimnasio al aire libre y acá tenemos unas canchitas de ping pong que están buenísimas. Te traes la raquetita Para la próxima. para la próxima. Gigante, amores. Claro, pero ese no es de acá. O sea, Debe ser acá. ese está como metido, me parece. Mirá, ahí hay uno blanco. Estos acá están viviendo en patota. Bueno, y ahora nos estuvimos preguntando de cuánto es el salario medio acá en Trento. Porque, como sabrán, no existe el salario mínimo, sino que se hace un recuento de lo que es el año. Entonces es el salario anual. Estuvimos preguntando, estuvimos averiguando de cuánto es, porque obviamente esto significa gran parte de los ingresos de acá de Trento y del estilo de vida que se pueden llegar a dar. Entonces este dato era muy importante para nosotros. Y estuvimos viendo que el salario anual es de unos 22.500 euros. Obviamente que esto es la media, lo que nos da un salario aproximado de entre 1.600 y 1.800 euros al mes. Obviamente que va a haber salarios un poco más bajos, va a haber salarios un poco más altos, mucho más altos. Por ejemplo, sabemos que el sector de lo que es la tecnología y la innovación
que está todo el tiempo avanzando, los profesionales van a estar ganando salarios de 3.000 a 3.500 euros, quizás más, pero para generalizar y poner un poco en contexto lo que es la situación, obviamente, de los salarios acá en Italia. Sí, como hablando más de las generalidades, ¿no? Si bien seguramente hay gente que gana más, van a ser probablemente también la minoría. Por ejemplo, yo como personal de mantenimiento gano 2.000 euros netos al mes. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero ese es el rango, esa es la media. A mí me dieron ganas de ponerme a buscar laburo profesional y aumentar el ingreso, che. Ganar unos 3.000 más o menos. Y yo estoy por unos 3.000. Bueno, gente, mientras vamos haciendo una caminata acá bordeando esta lagunita, queremos cerrar este video y despedirnos de ustedes, agradecerles por quedarse hasta acá. Nos comentan qué les pareció la ciudad, qué tipo de información en estos vlogs les interesa más, qué les gustaría que, no sé, que tengamos en cuenta para algún próximo vlog en alguna otra ciudad. Y nada, nos dejan todos los comentarios acá abajo, dudas, comentarios, lo que quieran. Estamos siempre compartiendo, respondiendo, por supuesto. Así es, así que como siempre ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo, que a nosotros nos ayudan un montonazo y nada, nos motivan a seguir porque nos gusta muchísimo compartir estas salidas con ustedes, estos vlogs, así que nada, estamos a la orden del día para eso. Así que, gente, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima. Nos vemos.